Buenas tardes, buroneras y buroneros de todo el país. Mi nombre es Martín Ramírez, pertenezco a la empresa Buronera Patagónica y estamos emplazados acá en General Roca, Río Negro, en el Valle de la Patagonia Argentina. Somos la ferretería más grande de la Patagonia, si podríamos decir, para tirarnos flores. Y hoy vamos a hacer, como anunciamos de estos días previos, una capacitación de motoguadañas Steel. Para eso nos va a estar acompañando Diego Asensio desde Mendoza. Es un gran capacitador, es un colaborador de Steel de hace muchos años, así que tiene mucha experiencia. Así que bueno, ya se está uniendo la gente, ya estamos. Buenas tardes Tecnoeléctrica, buenas tardes Elías Cardoso, Matías, hola. Nico González, ¿qué tal? Bueno, le voy comentando, la idea es despejar dudas, ayudarlos, incentivarlos a que se animen a comprar la máquina. Hay muchas opciones de motobaña, desde la parte jovista hasta la parte industrial. Hay más variedad de la que ustedes se imaginan. Creo que son, así mirando así, debe ser aproximadamente entre 14 y 15 variedades de motobaña, o sea que hay una gama muy grande. Obviamente que hay con tanza, con cuchilla, con tanza y con cuchillas juntas. Bueno, y la idea es que ustedes sepan cómo usarla, ayudarlos en el mantenimiento y evacuar todo tipo de dudas que ustedes tengan para usarlas. Bueno, con los test. Hola Andrés, hola Miguel, ahí estamos, vamos a buscar a Diego. Diego. Hola Gustavo. Eh, Ahí está, a ver. Hola Hola Martín, Diego. ¿cómo estás? Hola. Martín, ¿me escuchás? Ahí te escucho. Si te acercaste un poco más, te escuché mejor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, ahí le estaba diciendo a la gente que te estamos esperando a vos, que tenés, que sos un gran capacitador, que estás hace mucho tiempo en TIL, por ende tenés mucha experiencia en lo que es máquinas de función, ¿no? De TIL. Sí, yo hace Y le decía a la gente hace que 12 años que ya hoy trabajo vamos a con ver hoy vamos a ver todo lo que es motoguadaña y vos vas a estar a cargo de toda esa capacitación y yo te voy a ir acompañando y ayudando en lo que pueda. Bueno, vos ya me conocés hace años, así que ya sabés que yo soy de molestar siempre, así que bueno, te voy a molestar para ayudar. Diego? Perfecto, perfecto, Martín. Perfecto, Martín. La verdad que es una Diego, perdón, alegría. perdón. Yo te escucho muy bajo. Espero que por ahí la gente te esté escuchando bien. Yo te escucho bien. ¿Ahí me escuchás mejor? Yo lo escuché bajo, Ahí, bajo. ¿me escuchás ahí un poquito mejor? Ya he subido bastante el volumen. No. Sí, A sí. ver ahí. Ahí está, ahí se escucha ¿Ahí mejor. se escucha mejor? Para, sí, sí. Le decía a la gente que vos estás en Mendoza, comentame. Mira, ¿Quién yo estoy estás? ahora transmitiendo desde Chacras Green, que es un concesionario que está acá en Mendoza, en el complejo El Álamo, en Luján de Cuyo, que muy amablemente nos ha prestado las instalaciones para poder comunicarnos con ustedes. Así que bueno, agradecerle a ellos, agradecerle a ustedes, que Sí, son los obviamente. que nos han invitado a dar la charla, que son los que nos permiten acercarnos a los usuarios finales y poder tratar de De solucionar nuestra parte también agradecemos. algunas inquietudes que tengan. Más que nada esa es Sí, la razón principal de esta charla, es tratar de resolver algunas inquietudes y darle algunos tips básicos que les permitan a los usuarios sí, finales mejorar en lo que es el rendimiento de su máquina, en un mejor uso, en una mayor seguridad y también aumentarle la vida útil de la máquina, tanto para el usuario jovista como para sí. el usuario profesional. Sí, algunos tips básicos que no dejan de ser importantes, ¿no? No, 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 exactamente. No por ser básico, porque hay a veces hay algunas acciones que uno puede hacer muy sencillas, que a lo mejor no las tienen en cuenta, que permiten alargar, por ejemplo, la vida útil de la tanza o alargar la vida útil de la máquina, y siempre son muy importantes y terminan funcionando muy bien. Buenísimo, buenísimo. Estamos a disposición, Diego. Per Ahí saludamos a la gente, la verdad que hay mucha gente. Hola Maru Gallo, RH Movimiento. Hola desde Madrid, ¿no? Hola Madrid, un lugar bellísimo de la Patagonia.
por ahí la gente bueno, he visto que hay gente de diferentes lugares del país. Nosotros estamos en General Roca, es el valle de Río Negro. La verdad que tenemos un lugar, estamos en un lugar emplazado de Río Negro bárbaro porque tenemos a 400 kilómetros del mar y a 500 kilómetros de la cordillera. Tenemos muchos ríos por acá, un clima bárbaro, y ahí donde esta chica, esta Madryn es más al sur, que es un lugar bárbaro también. Saluda a todos. Ahí está Yo que tengo, Maestro Nilce, hola Rondo, Pame, Germán. Mendoza, obviamente, Mendoza me parece que ya son palabras mayores, ¿no? Mucho. no, yo que tengo la suerte de haber conocido toda la zona y de recorrerla mucho. La verdad que es una zona bellísima. Madryn, Roca, la cordillera del sur, la verdad que es una zona espectacular y bastante variada en diversidad, lo que permite que seguramente vamos a tener distintos tipos de preguntas por distintos tipos de uso de las máquinas. Esa es la ventaja que tenemos. Aprovecho 2 segundos más y te dejo. Dale. Podría hablar un poquito más hablar un poco de quiénes somos. Brunel Patagónica es una empresa que tiene casi 45 años, estamos 44 años y moneda, y no deja de ser, es una ferretería, es una, bueno, vos lo conocés, no sé cómo explicarte la dimensión del lugar donde estamos y a qué nos dedicamos, porque más allá de que ahora estamos hablando de motobaña, tenemos mucha variedad de herramientas, todo lo que es para la industria, todo lo que es para el- el mediano comerciante, todo lo que es para la gente esclavista, todo lo que es para el consumidor final, tenemos todo lo que es, mucho lo que es, me están haciendo señas acá atrás, mucho lo que es buhonería, así que la verdad que eh, estamos, ahí te vamos a mirar, mostrar un poquito para que vean el sector. La verdad que por ahí uno, al estar todos los días acá, no dimensiona el lugar donde está, pero sí se da cuenta cuando viene gente de afuera y dice, "Bueno, ¿cómo se sorprende en el lugar donde estamos, no?" Ahí está. Ahí está. ¿Escucha? Sí, se escucha, perfecto. Bueno, por eso quería hacer una breve reseña y nuestra página es www.patagónica.com.ar y de ahí pueden comprar muchas cosas. Bueno, te dejo, Diego. Perfecto, No, bueno. La idea esta, que sigamos charlando, Martín, es tratar de generar sí, una conversación y que vos me vayas transmitiendo las inquietudes que vayas viendo ahí a través del teléfono. La idea principal de esto sí. es dividirla en tres partes o en tres temas básicos, que son seguridad, mantenimiento y uso correcto de la máquina. Y de cada uno de esos vamos a ir hablando de distintos tipos de acciones que uno puede hacer para mejorar en todo la utilización de la máquina. Eh, una de las cosas básicas que siempre decimos que para mejorar la vida útil de una máquina y la seguridad principalmente es elegir la máquina adecuada para el trabajo que uno va a utilizar. Y siempre tenemos que tratar de hacerlo y siempre, en lo posible, elegir en función de la potencia. ¿Qué es lo que es la potencia? Es la capacidad de trabajo que tiene esa máquina por una determinada cantidad de tiempo. Entonces Sí. uno, sabiendo en dependiendo si es la frecuencia en la que la va a utilizar, o sea, si una máquina que únicamente la va a trabajar en una determinada, para cortar el pasto de tu casa una vez a la semana, o un uso más ocasional, es bueno llevarse máquinas de baja potencia, porque son más livianas, son más fáciles después para preparar la mezcla, etcétera, etcétera. Y después, a medida que va aumentando la frecuencia de Por uso, ahí hasta en inglés hace falta la cuchilla, ¿no? ¿cómo? A veces no hace falta ni Hay llevar con veces que cuchilla. en los casos ocasionales que tenés únicamente pasto, únicamente con tanza, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando se usa cada uno de los sistemas de corte, pero después la idea es que si va la frecuencia aumenta un poco más y la va utilizando todos los días, por ejemplo, en una pequeña finca, y vas desmalezando, ya empezás máquinas de mediana potencia o de uso agropecuario, y ya cuando la máquina es tu fuente de ingreso o es una máquina de uso intensivo, son las máquinas de alta potencia. Por eso siempre decimos que es muy importante la elección del equipo adecuado para el momento que uno necesita. No elegir por la parte económica, ni por la parte de la potencia, ni por lo grande, ni por lo que va a cortar, sino por cuánto lo va a utilizar, qué trabajo va a necesitar. Y es muy importante que siempre el usuario final se arrime a los concesionarios, donde
donde tenemos vendedores muy capacitados que lo pueden ir asesorando para el producto adecuado. Tengan tranquilidad de que cuando se arrimen a los concesionarios de Steel, no les van a querer vender la máquina más cara, sino la máquina adecuada para que usted pueda trabajar correctamente. Esa es la mejor forma para mantener la seguridad. Con respecto a la seguridad, tengan en cuenta que están trabajando con herramientas que, a diferencia de las motosierras, uno está trabajando lejos del sistema de corte, entonces los sistemas de seguridad son menores, pero no por ello menos importantes. Hay una parte importante que es protegerse la parte visual, que es la cara, porque tengan en cuenta que son máquinas que trabajan a muchas revoluciones por minuto. Y lo que sale disparado de la punta de la tanza sale a una gran velocidad. Por ejemplo, una piedrita, si salida de la punta de la tanza, te puede romper un parabrisas, imagínate lo que te puede hacer en una cara, en un cuerpo, etc. Sí, sí, sí. Entonces, por eso siempre es importante utilizar una mascarilla. Nosotros pedimos que sea flexible y que sea fácil de tener puesta. Además de ser flexible, que tenga que ser plástica y perforada, para evitar que se te empañe o que se te pierda la visual. Siempre también es bueno tener las antiparras debajo de eso, porque también los pequeños cositos de pasto, los pequeños restos de algún material te pueden entrar en el ojo, pasar por la... Sí. Y a tanta velocidad te pueden generar un problema en el ojo. También siempre utilizar algún tipo de bolsegos, están trabajando con máquinas que no te podés resbalar. Entonces, mientras mayor control tengas sobre la máquina, mientras mejor estés plantado en el piso, mejor es. Y también alguna protección en la parte de los pantalones, de las piernas, vuelvo a repetir, salen disparados a una gran velocidad. Este año tuvimos una noticia en Posadas que salió bastante, un usuario de Motoguadaña levantó una chapa, no tenía ningún tipo de protección, además le había quitado el faldón a la Motoguadaña, eso salió disparado, le pegó y terminó con la muerte del operario. Entonces, de verdad, tengan en cuenta eso, que esas pequeñas herramientas de seguridad son importantes para tener en cuenta. Entonces, eso siempre es muy, muy, muy importante. Sí, por ahí la gente, hay mucho, nosotros siempre recomendamos en la venta, obviamente que nunca sacarle ¿cómo se llama la protectora a la motoguadaña? El faldón. Usted, bueno, sí, el faldón, bueno. Mucha gente cuando lo usa con tanza, dice, no, me dice, yo lo saco así puedo estirarme la tanza. Ese faldón tiene un corte, tiene una cuchilla al lado adentro, que te hace el corte. Para darme un segundo, ya mira, ahí está la máquina de computadora al lado. Para que te hace un corte. Ese corte está hecho para que tenga según la producción de la máquina, tenga el largo de corte de la tanza. No es porque está. Una de protección y la otra para no tener mucha tanza. El largo, exactamente. Hay dos formas, el faldón tiene doble función, la protección para el usuario y la protección para la máquina. ¿Por qué? Porque el largo de la tanza del hilo, no porque sea más largo la tanza, más va a cortar, todo lo contrario. Por cada centímetro que uno se alargue y se vaya por fuera de la tanza, del faldón, la máquina cae en 1500 vueltas. Claro. 1500 vueltas. Ahí está el corte, ahí tiene la cuchilla del corte, y ahí ahora porque tiene cuchilla, pero cuando está la tanza, se mantiene el corte. Exactamente. Es lo que le digo, 1500 vueltas. Entonces la máquina en lugar de cortar más rápido, va a cortar más lento. Entonces, el largo adecuado te lo determina el faldón de la máquina. Es un elemento muy de buena protección y además permite proteger a la máquina ante posibles fallas. O sea que si vos haces, más allá de que no corresponde hacerlo, ¿no? Lo haces más larga la tanza, te va a cortar más lento. Te corta más lento, porque aparte, tengan en cuenta, no corta todo el largo de la tanza, corta únicamente la punta, nada más. Claro. Entonces tengan en cuenta eso. Acá estaba armando, pero bueno, este es un protector. ¿Puede ser un protector? Esa es la protección visual, que está muy bueno, porque esto te permite además, esos vienen acompañados de lo que son la protección auditiva, porque son máquinas que trabajan con altos decibeles. Entonces esta protección auditiva, y mientras más tiempo trabajes con esta máquina y no trabajas con la protección auditiva, lo que te hace es que cada vez vayas perdiendo capacidad de audición. Entonces capacidad auditiva. Sí, por ahí la gente dice,
no, pero me sale mucho, o no lo quiero gastar, pero después te sale más caro ir al médico, obviamente, y Todo, aparte de esto, el otro día que esto se vende todo por parte, entonces vos podés comprar todo y después se te gasta la requilla, la requilla sola, nada más. exactamente. Todo lo que No se sea paga por persona. inversión, porque no es un gasto, es una inversión en seguridad, Sí, es barato. Es sí. barato porque todo, También hay, no sé si querés comparado con saber, todo lo que te puede llegar a producir. Eso es, por ejemplo, una también, pernera para utilizar para cuando estás cortando con motosierras, pero también te puede servir en el caso de que trabajé con sí, motoguadañas. Exactamente. bueno, muy bien, Diego. La seguridad es lo primero de todo ante estas máquinas. No, no, lo que no hay que hacer, nosotros siempre le decimos a la gente, no hay que subestimarla, ¿Cómo? no hay que subestimarla, No, no. que no hay que subestimar a la máquina, no hay que subestimarla porque por ahí vos estás cortando y te puede pasar cualquier cosa, te puedes caer, pisaste mal y te quedaste con la mano enganchada y te cortaste el pie. Hemos visto, yo justamente hace unos días hicimos una capacitación de Bosch y yo le decía a la gente, si llego a mostrar el video que vi yo de los accidentes, de cómo queda la gente, prestaría atención a todo No, lo que no, es seguridad. por eso digo, siempre es respeto. No es miedo, es respeto porque la verdad que la máquina Claro. esta te permite hacer el trabajo mucho más fácil. Es una solución para un problema que vos tenés, el largo del pasto, el desmalezado, etcétera. Entonces siempre está muy buena la protección. Otra de las... Mirá, justamente estábamos hablando de Bosch y ahí está Daniel Iberti se unió. Está Daniel, hola Daniel, Hola Daniel. buenísimo estilo, hola Daniel. Mucha gente, Diego, mientras estamos hablando, Bonito. vamos viendo la gente que va entrando. Así que bueno, seguimos, te seguimos escuchando, Diego. Otro de los parámetros de seguridad es la distancia entre los operarios. Siempre está bueno que la distancia entre operarios sea más o menos 15 metros. Más cuando estás trabajando con... Ajá, mirá, Entonces está bueno cuando esto, más para que nada, para cuando trabajan en cuadrillas o cuando trabajan en sí, conjunto con otra persona, siempre la distancia entre los operarios que sea 15 metros para evitar que todo lo que salga por disparado en la punta de la tanza no lastima a las personas. Eso está bueno para tenerlo ajá. en cuenta. 15 metros entonces la 15 distancia metros entre entre operarios. operarios es la distancia ideal, siempre utilizando la protección auditiva, la protección visual y manejando correctamente. Otra de las cosas importantes es colocarse la motoguadaña correctamente. Tiene que ser, las motoguadañas nuestras principalmente, tienen varias posiciones y el arnés de seguridad que Sí, tiene viene adaptado para cada uno de los pesos de las máquinas. Y además permite regularlo en función de la altura del operario. La idea es que cuando vos te coloques la motoguadaña, no te cabecee ni para adelante ni para atrás. O sea, que tenga que ser que te quede equilibrada. Siempre con el que te cabezal quede de blindada, tanza, o el cabezal de tanza, o el claro. cabezal de cuchilla, o la cuchilla, paralela a lo que Sí, vas a cortar, paralela al piso. Entonces, de esa ajá, forma, cuando te queda paralela, si vos, sin tener que hacer fuerza, vos únicamente estás para guiarlo. Muchas veces para quitan guiar. el faldón porque dicen que con el faldón te queda medio ondulado el corte del pasto, por ejemplo. Es un error, Sí, pero es más que nada la ondulación te queda porque en lugar de estar cortando paralelo al piso, estás cortando de esta posición. Entonces claro. te quedan partes largas y partes bajas. Mientras vos acomodes mejor la motobaña es menos peso para vos, menos peso para vos, más fácil de manejar y mucho más prolijo Sí, el corte que vas a hacer. Es mucho más prolijo. buenísimo, Esa es una buenísimo. recomendación Ahí, bastante, bastante. ahí está Eli Rossi, Juan Jimeno, hola, hola gente, hola. Está bueno. Bueno, seguramente ahora vamos a seguir hablando. La gente tiene mucha duda, Sí, que seguramente eso es, ahora me estoy acordando cuando me dijiste el tema del corte, la gente tiene mucha duda en el tipo de tanza. Toda la gente ve una tanza, acá cuando nosotros ponemos tanza para que la gente se sirva, agarra la tanza y se lleva. Entonces, pará, ¿en qué máquina la va a usar? Porque no es la tanza que va cualquiera, total, me entra, no es, me entra, o sea, cada máquina está preparada para tal tanza, ¿no? exactamente, exactamente. Ya que entramos a hablar de los sistemas de cortes, te puedo decir que hay varios sistemas de cortes y va a depender, el sistema de corte depende mucho de la maleza de lo que vos quieras cortar. Sí, Si vos tenés una maleza blanda, pasto, etcétera, vos podés bien, perfectamente utilizar la tanza. Y dentro de la tanza, vos tenés distintos tipos de sí, diámetros de tanza. Ese tipo de diámetros de tanza corresponden al diámetro que puede soportar esa máquina. Entonces, sí, esa máquina puede soportar un diámetro desde 1,3, de 1,1 hasta
3,3. Depende de la máquina que vos sea, vos le puedes poner distintos tipos de tanza. También hay distintos tipos de perfiles de tanzas, que pueden ser redondo o cuadrado. Nosotros siempre preferimos que elijan el redondo. ¿Por qué? Porque el redondo es, todos los jales de los cabezales son siempre redondos. Y al cortar únicamente la punta de la tanza cuadrada no hace gran diferencia con respecto a al rendimiento que te genera una tanza redonda. Por eso nosotros siempre decimos que es preferible la tanza redonda. Y dentro de la tanza... Ahí dice, para césped, ¿cuál sería la ideal? Para césped, la tanza redonda es la parte ideal en el caso que vos tengas que cortar grandes proporciones. Si vos querés hacer en césped y que el corte te quede muy prolijo, viene un sistema de cuchillas plásticas que se llaman Polycut, que esas cuchillas plásticas lo bueno que tienen es, te hace el corte un poco más bajo que la tanza, funcionan como si fueran cuchillas, es muy fácil de cambiar esas cuchillas plásticas, y el corte que te hacen es mucho más parejo. Entonces, si vos sos un perfeccionista y estamos hablando de un trabajo más detallado, la cuchilla Polycut es bastante buena para ese sentido. Si no, la tanza redonda es lo ideal para cualquier tipo de máquina. Una de las ventajas de los cabezales nuestros es que, primero, la tanza es más liviana, entonces por cantidad de kilos entra más cantidad de metros de la tanza nuestra, y además en los cabezales lo que te permiten es que te entre mayor cantidad de metros cuando vos vas a colocar. Depende del cabezal, puede ser 8, 10 o 12 metros lo que vos le vas a poder colocar esa tanza. Es muy fácil de poner, viene muy fácil indicado. Hay varios tutoriales también dando vuelta para que no nos detengamos en eso, pero anda muy muy bien, y eso es lo que te permite que al meterte mayor cantidad de metros tengas menos tiempo de paradas para recarga. Y los cabezales pueden ser de distintos tipos, pueden ser el que vos tenés que parar, desarmar y sacar la tanza, y hay otros que vas trabajando y con un golpecito que vos le haces al piso, la tanza sale. Eso también están muy buenos. Y hay otros más cerrados que vienen con el cabezal de tanza, que con la misma fuerza centrífuga que te hace la máquina, saca la tanza. Ahí está. Exactamente. Ese botón que tenés abajo, ese se golpea, se mete y automáticamente sale la tanza. Ahora, se golpea cuando está con la máquina en marcha. Siempre con la máquina en marcha. Siempre. La máquina en marcha y la máquina apretada. Exactamente. Vos acelerás, golpeas y sale. Claro, porque el otro día vino un cliente y dice, vos sabés que me cuesta el autocut, que se llama autocut, que me cuesta porque no sale la tanza. No es que y le digo, ¿cómo lo estás usando? No, me dice, la dejo ahí, y le golpeo y no. No, le digo, porque se saca, o sea, a medida que vos lo usas, no apretás el gatillo y ahí le pegás y ahí sale. Y sale, o sea, rapidísimo. Exacto. Porque si no la va a romper. Exactamente. Ahí estamos hablando, les muestro los que hablabas antes de las cuchillas Polycut. ¿Una cuchillita? Exactamente. Vamos a ver. Esas cuchillas. Por ahí la gente a la cuchilla, a este tipo de cuchilla de plástico dice, no te aguanta nada. Una vez que la usan se dan cuenta que sí aguanta. Exactamente. No, aparte son retráctiles. Lo que hacen es, cuando tocan algo duro, se meten y no lastima lo que estás tocando, ni tampoco se terminan cortando las cuchillas. Eso es lo bueno que tiene este tipo de cuchillas, las cuchillas Polycut. Uno de los datos importantes para tener en la tanza es, muchos hablan de que que se te quebrajea mucho y que se quiebra y que se parte. Uno de los datos importantes que tener en cuenta, que a veces mucha gente no lo sabe, la tanza es un material elástico. Desde que se fabrica hasta que el usuario la usa pueden pasar hasta 1 o 2 años. Entonces, es muy importante volver a hidratar esa tanza. ¿Cómo se hidrata esa tanza? Se mete en agua, se la deja por un tiempo y se la va sacando en función de lo que va necesitando, y al volver a hidratarse esa tanza lo que hace es no se resquebrajea y te dura mucho más la tanza. ¿Se entendió? Claro. ¿Se entendió, Martín? Sí, se entendió, sí, clarísimo. Entonces, ahí, mientras hablamos, van haciendo consultas. Perfecto. De ahí hay algunas que, ahí recién uno que pasó, la pasa como va pasando rápido, gracias a Dios y gracias a todos, hay mucha gente conectada. Había uno que decía que le duele mucho la espalda, cuando lo usa,
justamente se ve que no escuchó la parte donde vos le explicaste de cómo tiene que estar la posición del arnés, Perfecto, cómo tiene que quedar. exactamente. Ahí se unieron los chicos de Chakras Grill, que son de donde estamos transmitiendo, así que Sí, también saludarlos. sí, Pero para esta persona que preguntaba, sí, es muy probable. Yo te lo digo por una experiencia, tengo una operación de la espalda de hace mucho tiempo y la cuido mucho. Entonces, una de las formas de cuidarla es eso. Primero, las máquinas nuestras tienen muy buen pero sistema sin de problemas. amortiguación. Está bien, sí. Entonces, este Alejandro sistema también. hace que las vibraciones no se te transmitan a la espalda. Utilizando el Perfecto. arnés adecuado para el peso de la máquina que vas a utilizar y además colocándotela de forma tal de que no te cabecees, sino que vos únicamente estés para guiarla a la máquina, eso es lo ideal. En realidad, cuando vos te la colocás, a ver si está bien lo que querés decir. Cuando vos te colocás el arnés, cuando vos agarrás la máquina, sin agarrarla, con la mano suelta, la máquina tendría que darte horizontal, ¿no? Exactamente, te tiene que quedar con el cabezal de tanza, Sin agarrarla así, horizontal. con el cabezal de Sí, tanza paralelo al piso. Otra de las cosas que le puede estar exacto. haciendo doler la espalda es que el giro que uno tiene que hacer es de izquierda a Sí, derecha, pero de 90 grados, sí, no de 180 sí, grados. Porque cuando vas a hacer el golpe de 180 grados y tratás de frenarla, la sí, frenás únicamente con la cintura. Eso hace que te duele la espalda. Cuando el golpe, sí, cuando va el giro es de 90 grados nada más, que tampoco sí, vas a avanzar también rápido, pero sin dolor. sí, Entonces, únicamente con giro de sí. 90 grados es lo ideal para que no frenar la Buenísimo. inercia de la máquina con tu espalda. Qué buen dato ese, qué buen dato, muy buen dato. Siempre, Ahí está siempre Alejandro para Tobales, adelante, de izquierda a derecha, 90 grados. dale. Ahí está Alejandro que decía la consulta esa. Después está Angélica Roja, dice, bueno, ¿qué tamaño es aconsejable para una chacra, manipulada para una mujer? Este, la máquina, yo creo que, bueno, eso lo podés contestar vos. ¿Cuál fue la pregunta? Perdón. Porque dice, ¿qué tamaño es aconsejable para una chacra y para que la utilice una mujer? Mira, en el caso ese tenemos varios tipos de modelos. Hay máquinas un poco más rústicas, hay un poco máquinas con mayor tecnología y más livianas, que te permiten, que para las mujeres puede ser mejor, pero Sí, lo bueno que tienen la mayoría de las máquinas nuestras es que tienen un fácil arranque. Entonces son más amigables para el uso de la mujer. Entonces para una chacra, dependiendo del tamaño, puede partir desde una máquina, unas FS 120 a una 160 o una 280. Mucho sí, depende del tamaño de la chacra. Si una chacra chica o para cortar cerca del jardín, con una FS 120 puede andar muy bien y no es una máquina pesada, sí. una máquina con buena potencia, Muy buena buen máquina, arranque. muy buena máquina. Sí. Es una muy buena. Ahí está contestado. ¿Quién era la que preguntaba? Una Angélica. Ahí está Angélica. Buenísimo. Bueno, seguimos, Diego. Te seguimos escuchando. Perfecto. Entonces, dimos este dato sobre el tema de mojar la tanza, eso hace que sea elástica. Recordar de vuelta no sacar el faldón, eso permite mantener el largo. A medida que aumenta la densidad de lo que vos vas a cortar, ya a lo mejor es necesario pasar a cuchillas. Ahí tenemos dos tipos de cuchillas que son para las malezas blandas. La cuchilla de 3 puntas Sí, o la cuchilla de cuatro sí. puntas. Ahí va. La cuchilla de 3 puntas o la cuchilla de 4 puntas te permiten trabajar para malezas blandas, cuando son malezas muy, Sí. muy densas, pero que la tanza no te termina de cortar bien, con la cuchilla está haciendo ese trabajo perfectamente. ¿Cuál, perdón, Diego? La cuchilla de 3 puntas o la de 4 puntas, para malezas blandas, Sí. densas pero blandas. Así tenés, esta es una de 250. Exactamente. También, repetir, cada máquina tiene un diámetro de cuchilla permitido. Sí, Entonces tenemos varios diámetros de cuchilla de 3 puntas, varios diámetros de cuchilla de sí. 4 puntas, que se van adaptando a cada uno de los modelos. 4 puntos. Estas dos modelos que estás mostrando, Martín, son las que se utilizan principalmente para el trabajo en malezas blandas y densas. ¿Qué pasa? Sí, puede ser la parte de la chacra que decía como decía la Exactamente, señora recién. exactamente. Exactamente. Estas son las. ¿Qué pasa? A veces, cuando empieza a aumentar la dureza de lo que vos vas a cortar, vos ya tenés que transformar o trasladarte a otro tipo de cuchillas. Porque estas cuchillas cortan por impacto. Las de 3 puntas y las de 4 puntas, igual que la tanza. No cortan por filo, cortan por impacto. ¿Qué pasa cuando vos tenés algo leñoso? Eso golpetea todo el tiempo. Ese golpeteo se repercute mucho en la caja reductora,
repercute en la cuchilla que se empieza a fisurar, repercute en la caja reductora que se te puede dañar y te repercute en tu espalda. Entonces, a lo mejor con las sierras circulares te permiten cortar eso como si fueran, ya no por impacto, sino como si fuera una motosierra en la punta de una motoguadaña. Trabajan por aserrado. Entonces vos podés cortar diámetros de hasta de 2, 5 centímetros que te permiten fácilmente cortarlo con este tipo de cuchillas. Tanto para la caña, renuevo de álamos, a lo mejor alguna limpieza de canales, etcétera, donde tenés muchas cosas leñosas, ahí es ideal para el tema de trabajar con la cuchilla. Es recomendable a partir de qué medida aproximadamente bueno, por ahí lo llamaría, no sé, pituto, ¿cómo llamarlo? De pasar de pasar de tanza a cuchilla. Mirá, la tanza principalmente algo de qué grosor aproximadamente para que quede claro, la tanza es para pasto y maleza blanda. Cuando es blando, no hay ningún problema para la tanza. Cuando la maleza, esa misma maleza, pero es densa, o sea que tenés mucha cantidad, ahí te recomienda pasar a la cuchilla. Va a ir más despacio, pero te conviene pasar con la cuchilla. Ya cuando tenés de 1 centímetro, 2 centímetros, ya te recomiendan pasar a la sierra circular. Entonces, a partir de ahí te conviene mucho más trabajar con la sierra circular. Y siempre trabajar con cuchillas bien afiladas. Eso es lo ideal. Y al revés cuando vos estás, la inversa sería cuando vos estás con cuchilla y tenés que, porque ahí la gente dice, al principio ¿qué pasa esto? Cuando se lo compra, ¿qué pasa? Ah, sí, le cambia, no pasa nada, cambia de cuchilla, cambia de taza. Ya después llega un momento que no quiere saber nada, está cambiando, ¿no? Pero nosotros lo recomendamos, ¿por qué? Porque ¿qué pasa? Quiero que se explique vos, ¿qué pasa cuando vos usás la cuchilla en césped? Cuando utilizas ¿Qué le pasa? Cuando utilizas la cuchilla en césped, la cuchilla va a trabajar como muy libre, muy liviana la máquina. Entonces, lo que te va a hacer, al no tener resistencia, vos primero, va a avanzar mucho más lento porque la tanza trabaja mayor revoluciones que la cuchilla y el corte que va a hacer tampoco va a ser tan parejo. Entonces, no es recomendable la cuchilla en maleza o en césped muy blando. Siempre es recomendable la tanza. El corte que te va a hacer mejor, va a trabajar más cómodo, el rendimiento de la máquina va a ser mejor y vas a avanzar mucho más rápido. Sí, un ejemplo es como hablamos de chica en una chacra, por ahí vos estás limpieza de canaletas, por ahí puedes llegar a arrancar con la cuchilla y ya cuando te acercás a un manzano, que ya cerca del manzano, por ahí hay una gramilla medio tipo césped, hay que cambiarla y darle con la tanza. Claro, aparte, el problema que tenés con la cuchilla es que la tanza lastima mucho menos. Cuando vos tenés un manzano, un árbol, no te lo va a lastimar mucho menos. Entonces siempre es preferible trabajar alrededor de obstáculos trabajar con ese tipo con la tanza. Porque con la cuchilla, cuando tenés un obstáculo, va a golpear o va a terminar lastimando y se puede dañar hasta la máquina. Buenísimo. Mucha gente, Diego, mucha gente escuchándonos. Buenísimo, buenísimo. Eso es lo importante, que esto le vaya sirviendo y que vayan poniendo las dudas. Una de las cosas que siempre les digo es que la cuchilla que utilicen esté siempre bien afilada. Sí. Hay distintas formas de afilar la cuchilla y siempre se afila, por ejemplo, en el caso de la cuchilla de 3 puntas, como la que tenía vos, Martín, se afila la punta únicamente. Nada más. Únicamente la punta. ¿Con qué se afila? Con lima plana. Lima plana. Sí. Con lima plana, exactamente. Lo que uno siempre hace es que cuando agarra la caja donde viene la cuchilla, de 3 puntas principalmente, la agarra y la tira. Es un error. ¿Por qué? Porque en la caja misma de las cuchillas nuestras de 3 puntas, viene una plantilla que vos la podés apoyar la cuchilla de ahí y va marcándote cómo tenés que afilarla la cuchilla. Entonces, vos con esa parte que tenés atrás, que estás mostrando muy bien vos, Martín, vos apoyás la cuchilla y con la lima plana únicamente vas afilando las puntas. Y vos te vas fijando que a medida que vos la vas bajando, va a ir disminuyendo el diámetro, pero igual la cuchilla sigue cortando. ¿Qué pasa si vos empezás a afilar, en lugar de afilar la punta, que es la parte que corta,
empezás a afilar los costados, debilitas la cuchilla y la desbalanceás. Y ahí es cuando la máquina, en lugar de trabajar suave, empieza con los golpeteos. ¿Por qué? Porque la cuchilla está desbalanceada. En ese caso, antes de seguir cortando, es conveniente llevársela siempre a un concesionario para que te la afile y te la balancee, para que el giro sea correcto en todos lados. Dale, buenísimo. Y el limado es, o sea, únicamente de las puntas Únicamente y se afila de los a dos 30 lados. grados. Se afila de los dos lados. Únicamente la punta a 45 grados. 45 grados. A 45 grados únicamente las puntas, que es la parte que corta. Si vos afilás, lo vuelvo a repetir, si vos afilás los costados, se te va a empezar a debilitar la cuchilla y es donde se empieza el desbalanceo y donde se te puede tornar riesgoso el uso de la cuchilla. Si vos la afilás bien y siguiendo ese parámetro, tenés cuchilla de sobra para trabajar durante mucho tiempo. Eso es lo importante que tenés que tener en cuenta. Buenísimo. Eso es un buen dato para hacer. Buenísimo. Sí, por ahí la gente cuando le decís que la cuchilla la puede afilar, dice, no, la cuchilla de motobaña se afila. Digo, sí. Todas las cuchillas se afilan y deben ser afiladas. Mientras más afilada está, más fácil es el corte, menos riesgoso y menos dañino para la máquina es el corte que vos estás haciendo. Buenísimo, buenísimo, digo. Perfecto. ¿Alguna consulta que esté Alejandro llegando? ¿Algo por el tema? A ver, muy participativo Alejandro, dice, ¿qué recomendaciones darían cuando se hacen cortes verticales? Y dice, si es normal la pérdida de combustible al crear la herramienta. Son dos preguntas. Cortes verticales, no sé bien a qué se refiere. Yo supongo que estará hablando de algún cerco. Ahí es preferible utilizar... Seguramente un cerco, porque si es corte vertical, sí, o algún gratadero o algo de eso. Siempre es preferible utilizar un cortacerco y no una motoguadaña. Sí, eso principalmente. Sí. En cuanto a... No es normal la pérdida de combustible cuando estés trabajando. Eso no es normal. Claro, entonces siempre... ¿Cómo? Esto es para cortar vertical. Eso es lo ideal para cortar vertical. Es un cortacerco, o sea, con eso va a trabajar mucho más cómodo, te hace el trabajo muy prolijo y la verdad que es lo mejor que puede haber para las cortes verticales. Supongo que se refería a eso cuando preguntaba el tema del corte. Creo que sí, se refería a eso. Perfecto. Y no es normal la pérdida cuando se bordea con las desmalazadoras. ¿Cómo? Cuando se bordea con las desmalazadoras, responde. Sí. Yo no sé si capaz que se refiere cuando por ahí estás, que vas en el piso y llegás a una pared. Sí. Y capaz que la levantás un poquito, ¿viste? Se referirá a eso. No sé a qué puede llegar a ser. No, la verdad que lo ideal cuando son bordes es tener el tema de utilizar a lo mejor una bordeadora y utilizar la tanza. Esa es la mejor herramienta de corte para trabajar alrededor en los bordes. Te hacen el corte mucho más prolijo. Eso es lo bueno que tiene. O la parte para cantear, que eso es que algunos modelos lo pueden llegar a tener, pero no sé bien. Y que la parte del combustible no es normal. No es normal. Eso lo ideal es que se lo lleve a un concesionario Steel. Lo bueno de los concesionarios Steel es que la capacitación de los mecánicos están preparados para resolverle cualquier problema. Entonces siempre es preferible que lo lleve para arreglarlo antes de eso. Ahí estoy viendo. Acá hay los bordes de jardín que tienen cemento. Tanza. Perfecto. Con la tanza es lo ideal. Sí. Es lo ideal para evitar cualquier tipo de riesgo. Yo siempre, y aparte que con la cuchilla va a romper la pared, va a romper... No va a romper pared, va a hacer todo, pero con la tanza es lo ideal para cortar los bordes. Ahí sí, yo lo que te interpreto es que él está tratando de cantear y que le quede prolijito el corte. Eso es lo ideal, es a lo mejor inclinar un poquitito la punta de la motoguadaña para cortar un poquito más parejo. Entonces esto le permite generar un borde alrededor de la parte del cemento. Eso es lo que me entendí. Dale. Bueno, Diego, seguimos, nos está quedando... Tenemos unos 20 minutos todavía. Perfecto, estamos bien. Dale. Venimos bien. Entonces, bueno, ya hemos hablado de algunos de los sistemas de corte, entonces ya estamos con el tema de la tanza, que le habíamos hecho recomendaciones, y el tema de cómo es el afilado de la cuchilla. Entonces, siempre lo que digo yo, afilar la punta y trabajar con el faltón corto, nunca con más de faltón. Una de las recomendaciones para el mantenimiento de las máquinas
y aumentarle mucho la vida útil es preparar una buena mezcla. Es una pregunta que hacen mucho tiempo y que lo hacen en muchos temas, en muchas charlas. ¿Cómo preparar una buena mezcla? Nosotros siempre, para las máquinas nuestras, recomendamos el aceite Steel. El aceite Steel lo bueno que tiene es que, la proporción ideal es en 100 centímetros cúbicos de aceite Steel con 5 litros de nafta. Esa es la proporción. Esos 100 centímetros cúbicos, perfecto, se alcanzan para 5 litros de nafta. 5 litros de nafta. ¿Por qué tenemos que utilizar el aceite Steel? Porque ¿qué es la característica buena que tiene? Primero, se utiliza la mitad de proporción de lo que otros aceites, que entonces a la larga termina siendo más económico. Además, tiene la capacidad de que a ciertas revoluciones se quema por completo, entonces no deja rastro, no carboniza. Entonces la limpieza que vos le tenés que hacer al carburador y al cilindro son cada vez más ampliadas y te aumenta mucho la vida útil de la mezcla, de la máquina. Entonces, si vos tenés aceite de nafta super, 90 octanos o más, que de un lugar reconocido con poca adulteración, con un buen aceite, que es el aceite Steel, a esa proporción, esa mezcla es la sangre que tiene la máquina. Entonces, una sangre buena hace que una máquina te dure mucho más. Entonces, no va a ser una máquina muy pesada, no pasarse en aceite, para preparar la mezcla. Entonces, lo ideal es siempre esa proporción y tampoco por menos. Además, cuando se mezcla el aceite Steel con la nafta, cambia de color. Entonces, vos ya te das cuenta que está preparado. Sí. Y otra de las recomendaciones. Escúchame, ¿cómo es la proporción entonces? Volver a repetir. 100 centímetros de aceite en 5 litros de nafta. Por ende, si vos no vas a preparar 5 litros, vas a preparar 1 litro, sería 20 en un litro, ¿no? 20 centímetros cúbicos en 1 litro. Exactamente. Para eso también, ya que mostramos que viene este recipiente, que no sé si alcanza, no creo que se alcance a ver, ¿no? Sí, no se va a ver. Se ve poquito, pero lo bueno que tiene eso, ahí lo vemos más claro. Lo bueno que tiene eso es que es como una graduación y vos lo podés, si querés mostrarlo ahí, Martín, como lo hace, para... Ahí, se va llenando acá, ¿ves? Perfecto. Vos apretás, sube. Exactamente, en ese cuadradito que tenés arriba, ese es un aceite de litro con dosificador y te permite preparar de 1 a 5 litros la cantidad que vos quieras preparar de aceite. Este después lo puedes guardar y ahí guardás el aceite nuevo, entonces siempre lo va rellenando. Porque por ahí algunos es recomendable, porque nosotros estamos en el ejemplo de 100 en 5 litros, pero ¿qué pasa? Por ahí la gente de la jovista que lo usa poco tiempo, no lo hace mucho la máquina, no te prepara mucha cantidad de combustible. Entonces, no es conveniente que el aceite esté junto con la nafta mucho tiempo sin usar, ¿no? Exactamente, es otra de las recomendaciones. Cuando vos vas a preparar la mezcla, tenés que tratar de saber más o menos cuánto va a utilizar. Porque no es recomendable que esté por más de 15 a 20 días la mezcla ya preparada. ¿Por qué? Porque una vez que se mezcla el aceite con la nafta, los dos empiezan a perder capacidad o sus propiedades. Entonces el aceite empieza a perder propiedades, la nafta empieza a perder propiedades y ya esa mezcla no es buena. Como tampoco es bueno guardar por mucho tiempo las máquinas con mezcla. Siempre es preferible guardarlas vacías. Eso le iba a decir al final, pero ya que estamos en el tema, lo hacemos. Sí. Entonces, la proporción es algo que preparamos, pero para lo que va a utilizar, te vas a ahorrar el combustible, porque si no después esa mezcla la tenés que terminar tirando, porque no te va a servir después, porque ya no tiene la misma capacidad, ya no te lubrica como te tendría que lubricar, entonces podés perder capacidades o propiedades del aceite de la nafta. Es más, si uno se da cuenta, si lo ha guardado por 30, 45 días la nafta con la mezcla, esa tiene hasta olor a podrido ya. Entonces empiezan esa gelatina que se empieza a formar, empasta las bujías, empasta los filtros, reseca las mangueras, entonces todo eso termina teniendo la obligación de llevar un service, sí o sí. Entonces a la gente que es un usuario jovista, que es un usuario que tiene un terreno y lo usa únicamente para el peso terreno, o tiene una chacra
y lo usa para limpiar únicamente la parte de la quinta, afuera del alrededor de la casa, es recomendable. Si en época de invierno que no lo usás, cuando vos ya sabés que va a ser la última vez que la usás hasta agosto de ese mismo año, o van a pasar 3 4 meses, recomendable dejarla sin combustible. Exactamente, eso es una de las recomendaciones. Lo ideal es siempre una vez por año, antes de la temporada, llevarla a un service para que le hagan una limpieza total a la máquina. Eso también te va a aumentar la vida útil de la misma, donde se le cambian los filtros, etcétera, etcétera. Y lo otro es dejarla sin combustible, guardarla sin combustible, terminar de utilizarla, gastarse hasta la última gota que tenga de combustible, echarle un poquito de nafta pura, agitar bien el tanque y vaciarla, y con eso vos la podés almacenar. Como están colgadas las máquinas acá atrás, o como las tenés colgadas vos, siempre con el cabezal hacia arriba. Esa es la mejor forma de guardar una motoguadaña. Con el cabezal hacia arriba y con el equipo de corte hacia abajo. Esa es la mejor forma y la mejor manera para guardar una motoguadaña. Vas sin el tanque con combustible y con el cabezal con el motor hacia arriba. Una de las cosas que se tiene que revisar periódicamente, no tanto como en el caso de las motosierras, porque estás lejos del sistema de corte, es los filtros. El filtro es una de las protecciones más importantes que tiene la máquina. Un filtro hace que ninguna de las partículas de tierra o de suciedad entren al motor. Ustedes saben que cualquier un granito de arena o algo, lo que pase, y que entre directamente al pistón y al cilindro que están trabajando a 12.000 revoluciones, eso se engancha y se lastima. Entonces siempre es preferible tener un buen filtro limpio, limpiarlo periódicamente, porque aparte cuando se va ensuciando la máquina puede empezar a perder cantidad de vueltas. Uno lo que hace ahí instintivamente es tocar el motorcito, tratar de tocar los tornillos, tratar de regularlo a oído uno las revoluciones. Es el error más grande. Lo primero que tiene que hacer es limpiar el filtro, sacarle la mugre que pueda llegar a tener, y con eso va a ver que la máquina va a volver a tener las revoluciones. Un filtro tapado puede hacer perder muchas revoluciones. Y ahí fijarse y revisarlo si no está dañado, porque repito, cualquier partícula que pueda entrar va directamente al pistón. Y, por ejemplo, para que vos te dé una idea, un pistón o un filtro puede estar entre los 300, 700 pesos, pero el arreglo de un pistón y un cilindro te sale casi el 50 o el 60% del valor de la máquina, porque estamos hablando de que dañaste el corazón de la máquina. Sí, perfecto. Ahí consultan. Por eso es importante. Ahí consultan, sí. Que seguramente vos tenés algo para hablar. Dice que se están empezando a hacer herramientas inalámbricas, obviamente, sí. ¿Cómo? Dice que se están empezando a ver herramientas inalámbricas, o sea, batería, y si a futuro van a ser las baterías todas. Perfecto. Eso es una máquina, son tecnologías que se llaman tecnologías disruptivas. Esto es lo que vino a romper totalmente el parámetro, los conocimientos o lo que nosotros teníamos preestablecido de las máquinas a explosión. Porque son estas máquinas, ya empezamos a hablar de otro tipo de conceptos, sino en lugar de cilindro, de pistón, de consumo, de etcétera, etcétera, acá venimos a ver por capacidad de trabajo. Estas máquinas se ofrecen y se piden en función de la capacidad de trabajo. Para cortar 150 metros lineales, 50 metros cuadrados, para cortar cerco de 90 metros cuadrados de cerco, para soplar 50 metros cuadrados. Estas tecnologías hacen que son más limpias, no contaminan, son más fáciles, tienen menos mantenimiento. La inversión inicial se hace que con la inversión inicial uno se lleva el tanque de combustible para toda la vida útil de la máquina. Eso es lo que tiene que pensar. Entonces, además de el service, etcétera, 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 que uno tiene bien acompañado. Entonces, este tipo de tecnologías, que hay distintos tipos, con batería incorporada o con batería aparte que se carga, dependiendo del uso que van a utilizar, facilitan un montón y son muy más amigables tanto para personas grandes, para mujeres o para cualquier persona que quiera mantener su jardín. La verdad que son muy buenas y una muy buena tecnología. Sí. Son sin ruido, sin emisiones de gases, no necesitas preparar mezcla, entonces no necesitas generar el arranque, no tenés el cable, que a diferencia de las eléctricas, vos a lo mejor tenés que llevar a algún lugar donde no tenés cable, eso te lo facilita. Entonces, toda esta tecnología
vienen a ayudar un montón. Hay desde cortadoras de pasto ya de empuje a batería con muy buenos rendimientos, a cortacercos, sopladores y motosierras, tanto como motoguadañas, por supuesto. Sí. Es una muy buena tecnología. Sí, muy buena, muy linda. Y aparte lo que por ahí, bueno, vos recién lo dijiste, eh, el otro día justo lo hablábamos con Daniel, que lo está escuchando, que está también, que hay cierta tipo de gente, no quiero generalizar, que por ahí le tiene miedo a la máquina, ¿no? Tiene miedo o dice no me va a arrancar o no quiere renegar con la soga. Para toda esa gente nosotros recomendamos lo que es todo lo que es batería, porque te olvidás de esa parte y te olvidás, hay mucho, el mayor porcentaje es porque le tiene miedo a la máquina. Tenerle miedo genera que le da, no le arranca, lo ahoga, y si no quiere saber más nada con esto. Entonces, acá te olvidás de eso, te olvidás del aceite, Te te olvidás del olvidás aceite, te olvidás de la mezcla, te olvidás, son máquinas livianas, fáciles de utilizar, son muy arranque amigables. rápido, fácil de cargar, carga rápido. Exactamente, son muy amigables, arranque sumamente sencillo, entonces la verdad que es muy buena tecnología. Y son seguras, Son seguras, muy que te seguras. obligan a Son usarla a tecnologías, dos manos. son tecnologías de ion litio, eso es lo que permiten que tengan mayor durabilidad, mínima descarga, un Sí, sistema que no recalienta la batería, tiene un sistema de comunicación entre batería, máquina y cargador que te va indicando las fallas que puede llegar a tener, entonces la verdad que anda muy bien. Diego, dame 2 segundos ahí, nos queda poco tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, ahí justo dice Verónica, dice, ¿cuándo van a dar una charla de motosierra? Y la dimos hace 2 meses con el colo, hace 2 o 3 meses dimos una charla de motosierra. Ahora, hasta dentro de un tiempo más, próximamente unos meses más, vamos a dar otra nueva charla de motosierra. Exactamente. Ahora, pues justamente estamos en la temporada de Guadaña, por eso te pedimos a vos y te podemos agradecer esta atención de que estamos dando charlas de Motoguadaña, ¿no? No, Pero déjame agradecer unos segundos. eh, eh, Primero, antes que nada, agradecer allá a los chicos que te siguieron en el lugar, allá en Mendoza, a los colegas, muy agradecido, siempre predispuestos, muchachos. Acá ustedes me están viendo a mí en este momento, pero bueno, Rita está con nosotros, que está, me empieza, no sé a qué hora empezó con vos, pero conmigo empezó de hoy a la mañana. Acordate que tenemos la conversación, acordate. Bueno, entonces, es la chica encargada de marketing que siempre está acá atrás, por eso también agradecemos a ella que siempre está con nosotros, ¿no, Diego? así que yo la verdad que también agradecerle a ustedes, a vos Martín, a vos, a Rita, que son los que han puesto más la cara, pero a Ernesto Mural con todo su equipo, que la verdad que este tipo de capacitación, este tipo de acciones que nos permiten acercar a Steel con el usuario final siempre son muy buenas. Compartimos experiencias, agradecer de vuelta a los chicos acá de Chakras Green, que estamos acá en el complejo del Álamo, en Luján de Cuyo, en la calle Boedo, que también nos han cedido amablemente el local. Y bueno, a todo el público en general que nos ha venido siguiendo, a Maru también desde parte de la soporte nuestro, Sí, gente de todo el que país, la me verdad. viene acompañando siempre y que Ahí está hablando Daniel. Daniel Liberti es de de, Bosch. pertenece a vos, ¿lo conoces? Sí, sí, Sí. lo ubico. Así que bueno, muchas gracias Andaba, por la buena andaba onda. con un bonete el otro día ahí. Así que bueno, a Maru, viste que... Chicos, aprovecho también, se está por cortar. Por ahí la gente pregunta precios o quiere sacarse alguna duda, es www.coloniapatagónica.com.ar, sino a la línea telefónica de la empresa. La atención en la página es muy llevadera, es muy fácil, y aparte que tenemos gente que está, a ver, ahí vamos ya sé que no quiere salir, pero ahí mirá, ahí tenemos, ¿ves? Chicos, saludes, chicos, Maxi, Ajo. Ahí está, ellos están en el horario nuestro, nuestro horario de atención al público, están ahí a disposición de la gente que entra a la página y se quiere bajar alguna duda, ahí está. O sea que es continuo. Perfecto. Precio, obviamente, en este momento estamos hablando de Steel, pero tenemos de todo para hablar. Yo lo que Lo quiero recalcar es que a todos los usuarios finales que se acerquen a los concesionarios oficiales, que se saquen las dudas, que todos los concesionarios nuestros están capacitados
para ofrecerle tanto un buen servicio postventa como un buen asesoramiento en la venta para que se lleven la máquina adecuada para el trabajo que van a realizar. Entonces, siempre Sí. El usuario final, el concesionario oficial es la mejor solución que pueden llegar a tener. Diego, la verdad que muy agradecido. Estamos siempre en contacto permanente, pero bueno, te lo agradezco acá adelante de todo lo que están viendo y muy agradecido a toda la gente que nos acompañó. Muchísimas gracias a todos ustedes y a vos, Martín. Dale, muchas gracias. Esperemos vernos pronto. Dale, chao. Chao. Chao, gente, chao, saludos.